Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Mundo Urbano, este espacio donde vamos a compartir una hora de excelentes entrevistas e información, y que busca descubrir ideas y propuestas que puedan contribuir al desarrollo urbano y social de nuestras comunidades. Claro, Goico. Nuevamente arrancamos un programa con grandes entrevistados a quienes tendremos como referentes de ideas para generar sitios más sustentables y poder planear un mejor futuro. Tengo el gusto de presentar a nuestro columnista, el señor Osvaldo Cáfaro, especialista en desarrollo local. Un gusto enorme estar nuevamente en este programa, Sergio, Janina, un programa desde las ciudades, en el mundo de ciudades, en un mundo de ciudades. Más del 80% de la población en Latinoamérica vive en ciudades y en ellas suceden todas las problemáticas, la educación, la cultura, la salud. La realidad es cada vez más compleja, más complicada. Por eso las soluciones también lo son y por eso buscamos experiencias innovadoras y exitosas para poder aplicarlas en nuestras ciudades. Hoy en Mundo Urbano tenemos un episodio enfocado en programas y proyectos para capacidades diferentes. No pensando simplemente en el concepto de la asistencia necesaria, que es derecho básico de este grupo de personas, sino también apuntar a un escalón fundamental, que es que sean cada vez más protagonistas de sus ciudades. Una ciudad accesible es aquella que permite que toda la ciudadanía, tenga o no discapacidad, pueda vivir, desplazarse y participar en la vida urbana. Una ciudad accesible debe permitir que todos los ciudadanos disfruten en igualdad el espacio urbano, el equipamiento urbano también. Pero este horizonte es posible si jerarquizamos el espacio público. No puede haber ciudades inclusivas si no antes no hay espacios públicos. Entonces pensemos en ciudades inclusivas con un reconocimiento profundo a los ciudadanos. Para eso debemos disparar diversos mecanismos de participación social para sustentar estas ideas de ciudades inclusivas que perduren en el tiempo. Así es, Osvaldo, por eso hoy en Mundo Urbano nos van a acompañar personajes internacionales, desde Montevideo, desde Barcelona y también desde aquí, desde Buenos Aires, desde estratega hasta deportistas paralímpicos. Hoy tenemos un programón. Una manera de inclusión a las personas con capacidades diferentes es en el trabajo. En Argentina existe la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene como objetivo el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden los derechos de las personas con discapacidad y potencien la transformación social. Así es, y es por eso que con nosotros está conectado el principal referente de la Agencia Nacional de Discapacidad, el licenciado Fernando Galárraga, quien también es docente en accesibilidad audiovisual y conferencista en materia de derechos humanos y discapacidad. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mundo Urbano. Buenas tardes, Sergio, Janina, Osvaldo, gracias por la invitación y el agradecido soy yo por permitirnos charlar unos minutos sobre discapacidad y sobre todo lo que estamos haciendo en este sentido desde el Gobierno Nacional. Fernando, a nivel nacional, ¿qué programas están implementando o tienen el proyecto de implementar con respecto a la inclusión de personas con discapacidad? Bueno, es bastante amplio. Porque la discapacidad es transversal a toda la sociedad y eso obviamente incluye al Estado. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es para que cada acción del Estado, cada política pública que se está implementando de nuestro gobierno, alcance a las personas con discapacidad, cuente con las adaptaciones necesarias, con los ajustes necesarios, con la perspectiva de la discapacidad en el origen, en el diseño mismo de la política pública. Ese es el gran desafío que atravesamos y que estamos generando para que el Estado Nacional no deje afuera, por la condición de discapacidad, a ninguna persona. Y para eso estamos desarrollando una agenda amplia de trabajo conjunta con funcionarios de todas las áreas de gobierno, con los ministerios, con las agencias como ANSES, como PAMI, como el INDEC, entre otros, etcétera. Un trabajo fuerte con provincias,
a través del Consejo Federal de Discapacidad y de la Mesa de Discapacidad Federal, y un trabajo nuevo con organizaciones no gubernamentales de todo el país. Esto en forma gradual, lo que tiene como por gran objetivo es darle visibilidad a la temática de la discapacidad en el quehacer de todo el Estado, para que sea visualizado el tema de la discapacidad en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales, en el gobierno nacional, y por supuesto que esto tenga su impacto en la sociedad toda. Después podemos ir mucho más fino y te puedo hablar del fortalecimiento del Plan Federal Incluir Salud, de la entrega y el otorgamiento de pensiones no contributivas. Nosotros hemos resuelto más de 125.000 trámites, solicitudes que estaban pendientes desde los años 2016 para acá. Algunas transformaciones importantes que se vienen dando en cuanto a los trámites que se realizan, el fortalecimiento de los programas de financiamiento para la sociedad civil, para las provincias y las municipalidades a través de lo que se conoce como ley del cheque, etcétera, etcétera. Pero te reitero, el trabajo es amplio, es transversal, se encara desde todos los ministerios, y nosotros, como una de las metas principales, es fortalecer este organismo, la Agencia Nacional de Discapacidad, para que pueda acompañar, apoyar, sostener, brindar capacitaciones, formar equipos, impulsar acciones y programas nuestros y de todas las áreas de gobierno con la perspectiva de la discapacidad, que por supuesto es el modelo social, es la participación, el protagonismo de las propias personas con discapacidad en todo esto. Y solo certificadas en la Argentina hay casi 1,5 millones de personas con discapacidad, de los cuales el 14% de los varones está ocupado, solo el 14%, y solo el 9% si pensamos en mujeres. Entonces, el reto de la inclusión laboral es enorme, muy grande. Estamos avanzando, no todo lo rápido que quisiéramos. Hay organismos que se están planteando y están incorporando ya trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Pero nosotros sabemos que acá, atrás de esto, hay una cuestión profundamente cultural, de barreras, de estigmas, de desinformación. La desinformación y el estigma son las barreras que le impiden a muchas personas con discapacidad llegar al mercado laboral. Es habitual que quien termina una carrera universitaria espere 7, 8 o más años para entrar al mercado laboral, y muchas veces sin ocuparse para la profesión o en la profesión para la cual se formó. Entonces es muy fuerte el trabajo que estamos impulsando para cambiar esa mirada. Tenemos que dejar de pensar en discapacidad como sinónimo de enfermedad, o sinónimo de vulnerabilidad, o sinónimo de improductividad. Si logramos instalar estas cuestiones, vamos a comenzar a generar oportunidades reales y concretas para las personas con discapacidad. Muy claro, Fernando, y te quería preguntar, ¿cuál es desde tu visión la importancia del trabajo en conjunto con los municipios e instituciones de la sociedad civil para la inclusión? Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho la pregunta, porque justamente nosotros este año lanzamos el Plan Accesar, que es una iniciativa que pretende que los gobiernos locales, como principal estructura estatal, la más próxima a la gente, incorporen la perspectiva de la discapacidad. El Plan Accesar es una iniciativa que es transversal, que abarca diferentes etapas y que fundamentalmente tienen que ver con que desde todos los ángulos de gobierno a nivel local se piense y se visualice a la discapacidad. Esto implica que los equipos políticos y técnicos se tienen que formar en esta perspectiva, que hay que fortalecer las áreas de gobierno de discapacidad, pero también el resto del gobierno municipal, para que se incorporen herramientas relacionadas con la discapacidad, que se tiendan puentes y se establezcan mecanismos de diálogo con la sociedad civil, que podamos analizar en conjunto la normativa vigente dentro del ámbito municipal, como son las ordenanzas,
los códigos de urbanización, las habilitaciones y tantas otras disposiciones que hay en el ámbito municipal que tienen que incorporar la perspectiva de discapacidad. Un ejemplo concreto es, si yo como intendente inauguro o habilito una confitería en el centro de la ciudad, tengo que habilitarla sabiendo que ese local cuenta con un baño adaptado para personas con discapacidad, porque si no, ese bar va a estar excluyendo a sus clientes con discapacidad. Y en ese sentido nosotros creemos que la agencia tiene que estar junto a los municipios, acompañándolos, apoyándolos, no solo con capacitación, con acompañamiento técnico, sino también con el financiamiento de obras concretas, aquellas obras estructurales a nivel municipal que importen transformaciones que mejoren la calidad de vida en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y en todo eso es fundamental el diálogo con las vecinas, con los vecinos, con las organizaciones de la sociedad civil con presencia comunitaria, y nuestro desafío es apoyar ese diálogo y ese trabajo que realizan los municipios para que sea un abordaje integral, para que no sean hechos aislados. A nosotros muchas veces nos pedían un transporte o juegos adaptados para alguna plaza o la adaptación de algún edificio municipal, pero sentimos nosotros que se trataban de hechos aislados dentro del gobierno local. Entonces, el Plan Accesar es una convocatoria y una invitación a transformar la gestión municipal en una gestión con perspectiva de discapacidad para derribar barreras y construir ciudades más inclusivas para las personas con discapacidad y para toda la comunidad en todo el país. Muchas gracias, Fernando, por estar en Mundo Urbano. Buena manera de comenzar. Qué importantes son estas temáticas para fomentar la inclusión en la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un gusto contarles el trabajo que hace la Agencia Nacional de Discapacidad y por supuesto también convocarlos para impulsar juntos la transformación de la mirada sobre la discapacidad, porque en ese sentido es clave el rol que los comunicadores como ustedes tienen para aportar, así que muchísimas gracias y a disposición. Seguimos con el siguiente video que habla por sí solo. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí. Todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. El video lo realizó la Fundación Preven, que intenta ponernos en la piel de las personas con discapacidad, con situaciones absurdas que hasta resultan divertidas, pero que quieren provocar un cambio en la mirada a la discapacidad y la conciencia de que la barrera a superar está en cada uno de nosotros. Por eso no es solo importante que como sociedad cambiemos nuestra mirada, sino que el Estado
y cada municipio gestione estrategias que favorezcan la inclusión. Es por eso que ahora en Mundo Urbano tenemos el honor de conversar con Jorge Rivas. Jorge Rivas tiene una historia que merece la pena contar. Escuchen bien, en 2007 era vicejefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner y diputado electo. Pero fue atacado por un grupo de delincuentes en Lomas de Zamora, quienes los dejaron tetrapléjico, es decir, perdió todo tipo de movilidad y sensación en sus 4 extremidades. A pesar de las consecuencias de este ataque, con una fuerza y convicción impresionante, pudo continuar con su carrera política comunicándose a través de un programa de software. Hoy, Jorge Rivas es director de Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte de la Nación y está conectado con nosotros para profundizar sobre la inclusión de la discapacidad del transporte. Jorge Rivas es un amigo de la militancia, un compañero socialista. Muy contento de tenerte con nosotros, Jorge. La verdad que estamos muy felices. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, un gusto escucharte. Y un saludo para todos y todas. Jorge, queremos saber tu mirada sobre la discapacidad y la inclusión en general en nuestro país. ¿Cómo ves el lugar donde se brinda a la comunidad? Desde mi punto de vista, la igualdad es el valor más alto que podemos proponernos con respecto a la vida en sociedad. En los términos más amplios, podría sintetizarse ese ideal en la eliminación de las aberrantes diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos en un sentido económico y social. Vale decir de las diferencias de clase. Ellas garantizan a ciertas minorías una vida en la que todas sus necesidades pueden ser satisfechas y a las mayorías, en cambio, les niegan a veces hasta la satisfacción de las más elementales de esas necesidades. Pero a ellas hay que agregar muchas otras graves desigualdades que exceden a los privilegios y a la opresión de clase y que tienen razones específicas que pueden incluso cruzar transversalmente esa división de la sociedad. Allí están como ejemplo, y para no extender demasiado la enumeración, las injusticias debidas al género, a la edad o a las orientaciones sexuales. Y están, por supuesto, las numerosas limitaciones que debemos enfrentar las personas que tenemos alguna discapacidad física o intelectual. Unas limitaciones generadas por la organización de la vida en sociedad que se superponen a las carencias inherentes a la discapacidad en sí misma y las agravan y vuelven aún más difícil la lucha de cada persona por mejorar las condiciones de la propia vida. Sin embargo, más allá de los derechos consagrados en la legislación vigente, las condiciones reales de vida, la pobreza, la falta de acceso a la educación, los prejuicios establecidos hacen muchas veces de esos derechos una positiva pero insuficiente declaración de principios. Las personas concretas afectadas por discapacidades diversas encuentran en su práctica cotidiana barreras que les impiden participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social, por lo que sus derechos se siguen vulnerando. Tal como lo entendemos, solo la justicia social plena puede hacer que las buenas leyes generen auténticos cambios en la vida de las mayorías. Trato de decirte con esto que las personas con discapacidad estamos también atravesados por las mismas vicisitudes que vive el conjunto de la sociedad.
y que nuestra plena inclusión no la vamos a lograr hasta que no construyamos una sociedad inclusiva en la que veamos al diferente como alguien que merece un trato digno. En la medida que la brecha de desigualdad social se ensanche, a mi juicio, será más difícil la inclusión de las personas con discapacidad. Ahora yendo un poco más a la cuestión laboral como funcionario público. ¿Por qué es fundamental mejorar la inclusión en el transporte público para las personas con discapacidad? Porque tenemos la obligación de generar condiciones de igualdad en el acceso al transporte. La desigualdad habita, como sabemos, y voy a citar solo algunos ejemplos, en los ingresos de las personas, en sus viviendas, en su acceso a la salud, al trabajo y a la educación. Pero también está en los derechos que asisten a los diversos géneros, los que incluyen nada menos que el derecho a la vida. Está en las expectativas de las personas con discapacidad de ser afectados por las mismas desigualdades que las demás personas, no por más. Con todas esas desigualdades está relacionado el transporte. Lo está cuando solo es seguro, eficiente y rápido, el que cuesta más o mucho más de lo que puede pagar un trabajador asalariado. Lo está cuando el recorrido de un colectivo evita meterse en un barrio pobre, oscuro, fangoso. Lo está cuando no está disponible para llevar a la escuela a chicos que tienen que caminar kilómetros desde sus casas, o cuando su ausencia hace desistir a un joven de seguir cursando sus estudios en la escuela o en la facultad a la noche. Lo está cuando subir a un tren o a un taxi expone a una mujer a un probable acoso, a un abuso o, aunque más no sea, a una humillación. No es en el transporte, sin embargo, donde se han originado esas desigualdades. Quiero decir que, si el transporte fuera eficiente, seguro y rápido, fuera público y gratuito, y no dejara barrio por recorrer con regularidad y previsibilidad. Si llegara a todas las rutas y caminos, por solitarios que fueran, si garantizara a todos y todas por igual todo aquello que le pedimos, la desigualdad seguiría dominando en la sociedad. Nada de eso, sin embargo, puede ser una excusa para la inmovilidad, para no hacer, aquí y ahora, todo lo que esté a nuestro alcance en el área en la que hacemos nuestro aporte. Así, trabajamos para eliminar toda forma de discriminación y para garantizar la máxima accesibilidad para la mayor cantidad de personas que sea posible. La Dirección Nacional que dirijo, por un lado, representa al Ministerio de Transporte en la Mesa Interjurisdiccional contra la Discriminación y está elaborando un informe que deberá ser presentado ante el INADI. Las poblaciones vulnerables a las que nos proponemos proteger en este aspecto son indígenas, de pueblos originarios, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y adolescentes. Mientras tanto, promovemos acciones de toma de conciencia y de lograr mayor visibilidad sobre la necesidad de desarrollar políticas inclusivas. Hace falta, en lo inmediato, y de hecho lo estamos haciendo, estudiar, relevar, analizar información, de modo de avanzar en la elaboración de políticas públicas, de protocolos, de manuales de procedimientos para prescribir o propiciar
buenas prácticas de atención a todo el público que recurre al sistema de transporte. Está muy claro, a mi juicio, que cualquier avance en el terreno que nos ocupa no puede ser más que parte de una marcha más amplia que conduzca al conjunto de nuestro pueblo en un rumbo signado por la ampliación de derechos y el avance hacia la justicia social. Jorge, la verdad que ha sido un gusto enorme poder compartir en Mundo Urbano esta experiencia de vida. Sos un ejemplo de vida para nosotros, así que te mando un fuerte abrazo en nombre de mis compañeros también. Gracias a ustedes, abrazo y cuídense mucho. Bueno, momento de meternos en una pequeña pausa, Janina, pero los vamos a dejar con esta canción que le dedicó el gran León Gieco a Jorge Rivas. Enseguida volvemos. Hola Jorge, soy León Gieco, cantante, compositor, y yo conozco tu historia. Y realmente, no solamente yo, sino que mucha gente hemos aprendido muchísimo de vos. Esa voluntad y esa vida, realmente, ¿no? Pelearle a la vida así como le has peleado vos, es un gran ejemplo para todos. Si todo el mundo fuera como vos, y todo el mundo peleara como vos, realmente el mundo sería diferente. Así que te quería cantar una canción para agradecerte todo lo que me has enseñado. Y estuve buscando una canción que te represente y me parece que la encontré. Es una canción que hace mucho tiempo que compuse y se llama Soy como un tren. Las tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros, o de encierro. Soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo. Y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero. Bien, estamos de vuelta y las imágenes que estamos viendo es mucha sonrisa, realmente increíbles. Bueno, imaginen con tanta emoción y no sabemos la historia, así que cuando conozcamos esta historia de Hernán Barreto, que me acompaña, que está aquí conmigo, deportista paralímpico zarateño, que también fue reconocido personalidad destacada de la ciudad, así que bienvenido a Mundo Urbano. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, es un placer. Bueno, primero, ¿desde cuándo tenés la discapacidad? ¿Cuándo te descubrieron la discapacidad? Yo nací 6 mesino, producto de una pérdida de oxígeno se me produjo una lesión cerebral que me dejó con una patología que se llama triplegia leve, con predominancia de las piernas. Pero también a su vez me afectó la motricidad fina. No obstante eso, o sea, tuve 4 meses en una incubadora y bueno, después nunca hice rehabilitación. ¿Nunca hiciste rehabilitación? Nunca hice rehabilitación, pero a través del deporte pude mejorar mi manera de caminar, ¿no? Claro, o sea, el deporte como inclusión. Ahora, ¿y por qué el atletismo y cuándo empezaste con el atletismo?
No, a mí me gusta el fútbol. Ah, el fútbol. Pero tuve la suerte a través de los programas que tiene el municipio en ese momento, conocer a Norma Mayol, que era una de las que se El encargaba. municipio de Zárate, aclaramos, ¿no? Sí, que se encargaba de la parte de los chicos con discapacidad y bueno, a través de la escuela también, que iba a la misma escuela que yo, me metí en el atletismo, pero sin tener mucha expectativa, digamos, y aparte por la vida que tengo, o sea, yo sufría violencia de parte de mi papá, violencia física y psicológica, y yo solamente quería ir a Mar del Plata, que se hacían los bonaerenses, claro. Para salir un poco de todas esas cosas que me estaban pasando, y a su vez traer una discapacidad que la sociedad no entiende, que la discapacidad no está en las personas, sino en la sociedad misma que te pone barrera. Exactamente. Entonces, que discrimina. Claro, entonces se fue dando y bueno, fui 8 veces a los bonaerenses, le ganaba a todos los chicos, hasta que me encuentro en el 2009, me encuentro a Ariel González, que es el actual técnico de la selección argentina para chicos con parálisis cerebral, y ahí empezó la carrera deportiva, digamos, claro. A nivel internacional y profesional, porque claro. es un profesionalismo ya. Corregime, a ver, 3 Juegos Paralímpicos, sí. 5 mundiales, sí. ¿Cuántos panamericanos? 4. 4 panamericanos, o sea, 29 años tenés ahora. Digo, ¿cuáles son los desafíos, los objetivos a futuro? No, los desafíos en cuanto a lo deportivo es poder llegar a París, el último juego que ya me puse como objetivo. Y bueno, en la vida personal, digamos que es meterme un poco en política, en lo que es trabajar ayudar. para la discapacidad, porque soy un convencido que hoy el rol que cumplo, no solo en lo deportivo, sino considero que tengo muchas herramientas que por ahí puedo llegar a aportar algo bueno. Muy bien. Osvaldo, ¿tenés alguna pregunta? Sí, por supuesto. Hermosa persona, muy querida, Hernán. ¿Cómo imaginás una ciudad inclusiva que nos sirva para todo el país y para toda Latinoamérica? ¿Cómo te la imaginás? Yo creo que hemos logrado un montón de cosas. Bueno, acá en Zárate también se ha logrado un montón de cosas, pero creo que no pasa por por lo que uno hace, ¿viste? Por ejemplo, si nosotros conseguimos hacer una barrera, una rampa, y viene un auto y la tapa, yo creo que parte por eso. Creo que lo más importante es concientizar a la gente y que la gente se ponga del lado de la persona con discapacidad. Porque quizás hoy no la tiene la discapacidad, pero mañana puede ser una de las personas que necesiten esa rampa. Creo que ese es el punto, es más concientizar. Tomar conciencia que es un tema de todos y no es al que le sucede, ¿no? Exactamente, yo creo que el punto es ese. Yo quiero preguntarte, porque tenemos con las bases súper sólidas, quiero saber quiénes te acompañaron en todo este camino. Bueno, el municipio de Zárate a mí me ha ayudado un montón, en todo sentido, ¿no? Bueno, hemos pasado un montón de cosas. Bueno, en el 2019 yo estaba compitiendo ahí, justo está el video, y a mí me hicieron una entradera. Tenías otro look en el pelo ahí, ¿eh? Claro. Me hicieron una entradera, ahí Osvaldo también a raíz de eso me ayudó y creo que eso es, yo me siento bien contenido, no solo cuando tengo resultados y cuando no los tengo, eso es importante remarcarlo. Porque no es el campeón cuando gana una medalla, sino es continuo y de hecho nos mandamos mensajes con Osvaldo, así que, y bueno, después mi familia, hoy por hoy también mis hijas que cuando... ¿Cuántas tenés?
Dos. Tengo dos mujeres. Sí, 2 nenas. ¿De cuántos años? De una de 3 y una de 8. Ah. La de 8 es medio complicado porque ya me pone el límite a mí. Está bien. Y bueno, yo creo que todo lo que se ha construido, o sea, en lo deportivo, fue porque también hubo mucha gente que ayudaron para que hoy yo tenga este lugar. Y es importante porque yo digo que las personas con discapacidad a veces no tienen la suerte que tengo yo de tener una casa, de tener un trabajo, porque yo también trabajo para el municipio de Zárate, y hoy me restablecí en la sociedad. Y por ahí cuesta a veces que un chico con discapacidad tenga un lugar, porque se considera que los chicos con discapacidad no están aptos. No están aptos. Y yo creo que más que nada necesitaríamos un poco más de fuerza política para que las empresas empiecen a tomar a los chicos con discapacidad en esas cosas, ¿viste? Un cupo que tengan las empresas, un cupo obligatorio. Si no me equivoco, Osvaldo que está ahí me puede corregir, pero hay un cupo. Lo que pasa que a veces, ¿viste? Las empresas tienen el derecho de no incluirlo, o no sé cómo es, no quiero hablar de más, pero si no me equivoco está el sí, cupo. También a nivel empresario creo que falta eso que decías vos, la conciencia, ¿no? Sí. Que es tan importante. Y en este tema tan particular creo que tiene que tomar conciencia la comunidad en su conjunto. Y la empresa no escapa a eso. Claro. Muy bien. Perfecto, hermosa historia. La verdad yo le voy a complicar la vida a nuestro señor director, pero como está el deporte, como hay una historia de vida, como es conmovedor el relato, lo que él lo cuenta con mucha naturalidad, pero realmente hay una historia de vida muy fuerte. Él ya lo tiene incorporado y lo cuenta livianito, pero realmente me quiero parar y despedirte con un abrazo, bueno, de verdad. Muchas gracias. Perdón, señor director, si le complico mucho, pero te quiero despedir con un abrazo, hermano. Sos un ejemplo y seguí así. Gracias. Ojalá que seguramente has inspirado a muchos y es una gran lección de vida. Gracias. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto.
Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Continuamos el mundo urbano en este programa que lo estamos dedicando a la inclusión y vamos a introducirnos en el acceso al mercado laboral, un tema de gran relevancia mundial. La Fundación Prevent de Barcelona es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja fuertemente en el fomento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Para hablar sobre esto, convocamos a Montse Moré, directora general de Fundación Prevent. Hola, Montse. Desde tu punto de vista, ¿es Barcelona una ciudad amigable para con las personas de discapacidad? Pues mirar, Barcelona yo creo que sigue manteniendo la esencia del año 92, cuando con motivo de las Olimpiadas y las Paralimpiadas, Barcelona se abrió al mundo como una ciudad pues abierta, acogedora, participativa, una ciudad muy innovadora. Y a fecha de hoy yo creo que sigue manteniendo esa esencia, ese espíritu. Y en relación a si es una ciudad inclusiva y accesible para las personas con discapacidad, tengo que deciros que es una de las ciudades mejor valoradas a nivel mundial. Es una ciudad que está muy preparada para la accesibilidad. De hecho, desde el año 2014 se impulsó un plan de accesibilidad universal para las personas con discapacidad que contempla diversos retos para personas con discapacidad física, visual y auditiva. Y en este sentido, creo que Barcelona contempla la accesibilidad desde una perspectiva muy amplia, desde una perspectiva de movilidad urbana. De hecho, es muy fácil moverse por la ciudad, es una ciudad accesible con espacios anchos. A nivel de transporte público también se ha hecho una gran inversión a nivel de ocio, cultura, trabajo, salud, y eso pues permite a las personas con discapacidad poder vivir de una manera muy intensa la ciudad y de una manera muy participativa. Y yo creo que está la parte de
ser una ciudad participativa es una de las claves del éxito de la ciudad de Barcelona. Desde la administración, desde el ayuntamiento, siempre se anima a las entidades que trabajamos en el ámbito de la discapacidad a trabajar en red. Se nos escucha, se escucha también a las personas con discapacidad, a sus necesidades, y esto pues hace que Barcelona pues sea una ciudad en este sentido ejemplar. Es cierto que tenemos por delante aún varios retos, ¿no? Hablar que Barcelona es 100% accesible sería una falacia, pero lo que está claro que ese espíritu de transformación, de avanzar, de innovar, sigue vivo, sigue vivo. O sea que es una muy buena ciudad para visitar, para conocer y de la que aprender. Montse, ¿qué acciones realizan desde la Fundación para tratar de incluir a estas personas al mercado laboral competitivo? Como fundación, nuestro objetivo fundacional es crear una inclusión laboral positiva para las personas con discapacidad, para las organizaciones y para la sociedad en su conjunto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos apoyándonos en 4 pilares. El primero, el de la formación. La formación es clave hoy en día para el desempeño de cualquier puesto de trabajo y de manera muy especial lo es para las personas con discapacidad, especialmente aquellas personas ya adultas que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad y formarse, ¿no? Como están haciendo actualmente los jóvenes con discapacidad. Pues para estas personas ofrecemos una formación gratuita de 250 horas en las que trabajamos las competencias transversales, las soft skills tan demandadas hoy en día por las empresas, más otras competencias técnicas para mejorar su nivel de empleabilidad y que puedan tener acceso al mercado laboral. Otro pilar muy importante para poder acceder al mercado es apoyar y fomentar el autoempleo y el emprendimiento. Barcelona es un referente, tiene varios hubs de innovación y de emprendimiento. ¿Y por qué no? Las personas con discapacidad pueden emprender perfectamente y en esta línea, Fundación Prevén tiene un programa desde hace 8 años con una de las mejores escuelas de negocios, que es ESADE, reconocida a nivel internacional, y con el apoyo de directivos y directivas de distintas empresas que acompañan durante 6 meses a emprendedores y a emprendedoras con discapacidad que pasan por esta formación y quieren poner en marcha su idea de negocio. Este programa no es solo bueno para la persona con discapacidad que se forma, adquiere conocimientos y nuevas competencias, sino que es bueno para la sociedad en la medida que son generadores de empleo y que devuelven o aportan a la sociedad una contribución económica importante. Son un motor más de dinamización de nuestra economía. Otro pilar es la intermediación laboral. Actuamos de puente o de nexo entre las personas con discapacidad en búsqueda de empleo y las empresas demandantes. Lo que hacemos es analizar los requisitos de las empresas, analizamos las competencias de las personas con discapacidad y hacemos ese matching y ese ajuste. Y otro pilar fundamental, el de la concienciación, la sensibilización y el acompañamiento a las organizaciones y a la sociedad. Este punto es clave, concienciar, sensibilizar, informar para romper, ¿no? o derribar esas barreras que aún existen, esas barreras invisibles pero que son de una fortaleza tremenda, como son los prejuicios derivados del miedo y de la falta de información. En este sentido, Fundación Prevén destina recursos importantes para acercar lo mejor de la discapacidad, esas capacidades, ese talento a la sociedad y a las organizaciones, ¿no? Para que cambien esa mentalidad y esa perspectiva. Gracias, Montse, por esta experiencia fabulosa. Muy bien, ¿cómo continuamos, Janina, entonces? Y ahora, Goico, nos vamos a una muy pequeña pausa. Quédate ahí, que ya venimos con Mundo Urbano.
Muy bien, aquí estamos de regreso en Mundo Urbano y vamos a continuar con la temática que nos propusimos en el programa de hoy, ciudades inclusivas. Ahora nos vamos a ir para Montevideo, Uruguay. Las ciudades suelen ser un verdadero laberinto para las personas con determinadas discapacidades, tanto para los niños como para los adultos y ni hablar de las personas mayores. Más allá de las rampas obligatorias en espacios y edificios públicos que se han impuesto en los últimos años, son pocas las facilidades con que cuentan para llevar adelante su vida. Muy bien. En Montevideo, el Parque de la Amistad es todo un ejemplo de cómo un espacio de entretenimiento y esparcimiento puede ser accesible e inclusivo para todos y todas. Para hablar de este maravilloso proyecto, nos vamos a conectar con Sebastián Fernández, coordinador del parque. Hola Sebastián, buenas tardes, bienvenido a Mundo Urbano. Un gusto estar con ustedes y con toda la gente que sigue, que trabaja y que hace a Mundo Urbano. Sebastián, ¿cuándo y cómo surgió la idea del Parque de la Amistad Inclusivo en Montevideo? La idea surgió a partir del año 2012, podría decirse, en Montevideo, cuando trabajando en diferentes barrios de la ciudad y del departamento en general, veíamos que las plazas públicas, el espacio urbano de Montevideo, carecía de elementos de accesibilidad. Y bueno, las plazas están preparadas para que gente juegue, participe en los espacios públicos, pero no tenían accesibilidad para personas con movilidad reducida. Entonces ahí empezamos a soñar con una idea de armar un parque inclusivo y eso, digamos, esa idea la fuimos trabajando a nivel del equipo de la Secretaría, en aquel momento Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, hoy Secretaría de Discapacidad, y la intendenta de aquel momento, la profesora Ana Olivera, trajo un proyecto donde había estado en una ciudad en Israel, con un proyecto de un parque, con gestión, un parque urbano que tenía que ver con la inclusión. Y bueno, de ahí tomamos la idea también de empezar a completar esta propuesta que veníamos viendo, este déficit que veíamos en la ciudad, en el mobiliario público de la ciudad y en los barrios, con la idea de un parque con equipos de trabajo, con propuestas pedagógicas, y ahí realizó el proyecto del Parque de la Amistad. Así que esa idea surge un poco agregándole elementos de diferentes equipos, y hacia 2015 se pudo inaugurar el Parque de la Amistad de Montevideo, que está en el predio de lo que era el zoológico de la ciudad, que estaba cerrado en ese momento, y bueno, actualmente estamos en ese predio, que es el predio de Villa Dolores, y tenemos, digamos, la puerta de entrada a lo que es el planetario de la ciudad de Montevideo y el parque de Villa Dolores, que es el antiguo parque zoológico. Y estamos nosotros en esa puerta de entrada como Parque de la Amistad. Sebastián, me interesa saber cómo se financia el parque y desde su visión, qué se necesita o cómo se pueden realizar este tipo de iniciativas desde el ámbito de la gestión de las ciudades. El elemento del financiamiento fue un desafío muy alto para nosotros como equipo en su momento. El presupuesto original fue pago, digamos, integralmente por la ciudad de Montevideo, el proyecto de edilicio, así como la gestión del parque. La construcción, la inauguración de la primera parte, que eran 4.000 metros cuadrados, un espacio de plaza y parque, parque público con hamacas inclusivas, calecitas, un espacio de laberinto, formas, elementos para tocar, trabajar todo lo táctil, aromas, plantas aromáticas, instrumentos musicales y un sector tecnológico, que es donde estoy hablando ahora, que aborda las TICs y las rampas digitales como concepto. Eso fue una primera etapa que se financió 100% con dinero público del gobierno de la ciudad de Montevideo. Y luego vino la gestión, o sea, ese dinero tenía una partida que era la construcción y luego la gestión del espacio. La gestión implicaba e implica trabajar un área de mantenimiento, que es la base de que esto funcione, que estén las cosas limpias, en orden, funcionando, obviamente. La parte de seguridad y luego la parte de programa, la parte pedagógica. Y luego vino la etapa, digamos, de ampliación del espacio físico del parque, que pasamos de 4.000 metros cuadrados a 16.000 metros cuadrados, nos cuatriplicamos. Y esa parte ya incluye un área deportiva, un área de centro de visitantes, un área más de descanso con estatuas y con un espacio más verde. Y también el 100% de esa obra se financió con lo que se llamó Fondo Capital
que es un fideicomiso, un fondo de fideicomiso, donde la Intendencia de Montevideo podía retirar, digamos, fondos para obras autorizadas por la Junta Departamental, que es el organismo de Contralor, el Parlamento de la ciudad, por así decirlo. Así que es un proyecto público, financiado desde su construcción, las ideas, construcción y ejecución por el gobierno de la ciudad. Es un espacio gratuito y básicamente no tenemos capitales privados que intervengan. Sí tuvimos algún apoyo específico de empresas de seguridad, pero no mucho más que eso. Cualquier persona que quiera escribir a nosotros nos escribe desde cualquier parte del mundo. Se puede coordinar una visita virtual para que conozcan, por lo menos desde la virtualidad, cuál es la experiencia que brindamos en la parte del programa de equipo pedagógico. ¿Sí? Así que estamos a las órdenes. Encantados. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, ahí coordinador del Parque de la Amistad en Montevideo. Muy claro, muy lindo, hermoso proyecto. Tengo que ir con Osvaldo. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a tratar, hoy tuvimos un programa realmente para tomar mucha conciencia. Estuvimos en Montevideo y su amplio Parque de la Amistad, con uno de los atletas paralímpicos más importantes de nuestro país, acá en el piso. Hablamos de la inclusión en el transporte, dialogamos con el director nacional de la Agencia de Discapacidad, con Barcelona, hablamos de inclusión social. Creo que para tener en cuenta ciudades inclusivas deberíamos tener una educación inclusiva. Esto es básico, que la mayoría de los países de Latinoamérica no existe. También la exclusión social, la discriminación, la marginación plantean serias dificultades a la hora de garantizar igualdad para construir esas ciudades inclusivas que estamos planteando en este programa. Un 25% de nuestra población son personas mayores o con discapacidad y generalmente ellos experimentan algún tipo de barrera que impide una participación activa en la sociedad. Debemos ir en nuestras ciudades a una nueva agenda urbana y esto es una decisión histórica. Repensar la forma que planificamos, la forma en que construimos y la forma en que gestionamos nuestras ciudades. No es para mí una opción, debe ser un ideal en acción, con más participación y más descentralización del poder. Hasta la próxima semana en Mundo Urbano. Muy bien, gracias Osvaldo. Me asusté que no estar, a ver si nos abandonaba la próxima semana, pero va a estar, gracias como siempre. Así que la pasó bien usted, como siempre. Excelente, le pregunto. Yo la pasé bárbaro. Espero que usted del otro lado también. Nos vemos la próxima semana cuando sabramos que esto es Mundo Urbano. Chau.